subrayen la parte donde aparece las puertas. Las puertas de Jerusalén son 12, pero aquí en Nehemías encontramos solamente 10 puertas, pero nos sirven para hacer la aplicación espiritual a nosotros. Ahí está, entonces van a ser aplicaciones espirituales para el creyente, para el joven cristiano. Cada una de estas puertas que aparecen aquí en Nehemías representan un área de nuestra vida espiritual y es como un termómetro espiritual. Nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos a través de estas puertas y lo que simbolizan en la vida del creyente. Ahí está un bosquejo de lo que eran las 10 puertas de la antigüedad, Jerusalén, y las puertas que aparecen en Nehemías capítulo 3, en el verso 1, aparece la puerta de las ovejas. Eliasib con sus hermanos y los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. En el versículo 3, aparece la puerta del pescado. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y la levantaron con sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. El versículo número 6, y ahí está el mismo orden que aparece aquí en Nehemías, en el gráfico. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerrojos y cerraduras. Si cada una de estas puertas que va apareciendo allí, el versículo 13, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 14 de Nehemías 3, reedificó la puerta del muladar. La palabra muladar significa también basura, ahí es más entendible, la puerta de la basura. Versículo 15, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras, con sus cerrojos también. Ahí está, la próxima puerta, versículo 26. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Recordemos que era un tiempo de lucha, de pelea, y cada uno de los que reconstruía el muro estaba con una mano con su espada y la otra mano reconstruyendo, porque lo podían atacar los enemigos, así que era la reconstrucción en tiempo angustioso, que podían también estar peleando una batalla al mismo tiempo. Por eso salió más conveniente que cada persona reedificara la parte que estaba fuera de su casa. Para los fines de construcción fue más práctico esto. No tenían que viajar para reconstruir aquellas puertas. Versículo 29. Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Ahí está, después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer. Ellos restauraron también aquella puerta, la puerta, y el versículo 31, versículo 31, que sería la última puerta, la puerta del juicio o la puerta de la inspección también. Después restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y los comerciantes enfrente de la puerta del juicio. Allí están entonces las 10 puertas, que son 12, en realidad son 12 puertas, pero aquí en Nehemías encontramos 10. Las otras puertas aparecen en otros libros. El proceso de reconstrucción
Se dice que es más difícil reconstruir una casa, por ejemplo, que construir una casa desde cero, una casa nueva. Eso es más fácil que tomar una casa vieja y comenzar la reconstrucción. Eso es más difícil. Bueno, el pueblo de Israel tuvo que construir de esa forma y la reconstrucción requiere dedicación. Por eso es que estos hombres que estaban aquí reconstruían con una mano, como decía, con una mano estaban reconstruyendo y estaban prestos por si había un ataque del enemigo, que hubieron muchas planeaciones también del enemigo para destruir lo que estaban construyendo ellos. Así que la reconstrucción requiere dedicación. Estos hombres se esforzaron, cada uno con las fuerzas que tenía reconstruyó la parte que le correspondía. La idea de las puertas es que cada puerta representa un área de nuestra vida espiritual. Esa es la idea. Al final de esta clase, de esta enseñanza, tendríamos que identificar 10 áreas de nuestra vida y saber cómo está cada una de esas áreas que tenemos nosotros en la actualidad, en nuestra vida. Y para ello, entonces, la primera puerta es la de la oveja. Y podemos ver que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es nuestro pastor. Dice que Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hay ladrones, hay salteadores, pero el Señor es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la oveja es un animalito a veces que no tiene todas las cualidades como una fiera para cuidarse, para defenderse. A la oveja le cuesta defenderse, es un animal más tranquilo. Y por eso es presa de los roedores, o sea, de los depredadores, de los lobos, de los leones, de los osos también en Israel. Cuando David se enfrentaba con su onda, él había derribado osos y había defendido a las ovejas también del león, el pastor. Y por eso David también escribe aquel salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una figura hermosa de la relación que tenemos nosotros con el Señor como el buen pastor, y el buen pastor dando su vida por las ovejas. Hay un estudio también que habla de las diferentes clases de ovejas, porque no todas las ovejas son iguales. Hay un libro que es el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, que es para un estudio más largo, más extendido, pero solamente los voy a mencionar. Hay ovejas engordadas, hay ovejas débiles, hay ovejas enfermas, hay ovejas perniquebradas, hay ovejas descarriadas, hay ovejas perdidas, ovejas errantes, ovejas fuertes y ovejas flacas. Entonces el ejercicio de cada uno de nosotros en relación a esta puerta en específico, la primera sería una pregunta: ¿soy una oveja del Señor? ¿Soy una oveja del Señor? ¿Estoy a los pies del buen pastor? ¿Estoy comiendo los pastos del buen pastor? Esa sería como una pregunta. ¿Qué clase de oveja soy? ¿O soy una oveja descarriada? ¿Soy una oveja desobediente? ¿Soy una oveja perniquebrada? Así que esa sería la primera puerta. Y si realmente soy una oveja del Señor, tengo que ser una oveja que oiga la voz del buen pastor, que oiga la vara. El pastor toca la vara en las piedras y la oveja escucha eso y va donde el pastor. La segunda es la puerta del pescado. Y por el texto que tenemos allí, obviamente, ya uno puede saber a qué se está refiriendo la puerta del pescado en mi vida espiritual. Todo esto tiene que ver con mi vida espiritual. ¿Está reconstruida esta puerta de Nehemías en mi vida espiritual? El Señor Jesucristo, cuando fue a buscar a sus discípulos, no buscó en los eruditos, en los teólogos, en los que estaban en Moisés. ¿Cómo se llamaba eso? La cátedra de Moisés era como una escuela teológica también, pero en la cátedra de Moisés el Señor no sacó a ninguno de sus discípulos, de sus apóstoles,
sacó hombres del vulgo y sin letras, de allí los sacó. Y estos hombres pescadores, el Señor los llama, tiene un encuentro con Pedro, Pedro se arrodilla, se humilla y dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y el Señor le dice que Él los va a hacer pescadores de hombres, pescadores de hombres. Así que la puerta del pescado en mi vida representa cómo está mi vida de evangelización. Si yo estoy evangelizando, si estoy compartiendo con alguien la palabra del evangelio, bueno, en este tiempo no se puede salir, pero podemos mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Facebook, subir un mensajito como un texto, esta misma imagen, por ejemplo, subirla a las redes sociales. Se puede hacer algo, por lo menos en este tiempo donde estamos encerrados y con las limitaciones. Así que la puerta del pescado deja la pregunta, ¿estoy evangelizando? ¿Está reconstruida esta puerta del pescado? ¿Estoy predicándole a otros del Señor? Y en esta también es un tema bien largo, considerar la puerta del pescado. Se puede considerar que hay distintas clases de peces. No todos los peces se pescan de la misma forma. Hay algunos que hacen pesca industrial, por ejemplo. Hay otros que hacen una pesca individual. Hay algunas personas que toman un anzuelo y van río arriba y están una tarde pescando un solo pez, uno solo, y con eso quedan contentos, a veces algo grande, y con eso ellos quedan contentos. Bueno, en la predicación es lo mismo, a veces se le predica a 100 personas, a 50 personas al mismo tiempo, pero otras veces uno tiene que darse el tiempo, como el Señor lo dejó en su palabra, con una persona, y puede estar toda una tarde con una persona explicándole el Evangelio. El Señor lo hizo con Nicodemo. Nicodemo fue de noche al Señor y ahí conversaron del nuevo nacimiento. La mujer samaritana en la tarde conversó con el Señor acerca de la adoración, pero eran conversaciones de persona a persona. Y el Señor reconoce que era necesario, por ejemplo, pasar por Samaria para hablar con la mujer samaritana. Darse el tiempo no solamente de las multitudes, que también es válido, que hay pesca que se llama la pesca industrial, donde la red se lanza y se toman muchos peces, pero también está esa pesca individual. Y las dos tienen importancia también. El Señor lo mostró en su palabra. La puerta vieja o la puerta antigua nos habla de las sendas antiguas. Esta puerta nos habla de cómo estamos nosotros en cuanto a la doctrina apostólica, no de los apóstoles de hoy día, sino de los verdaderos apóstoles, los apóstoles del Señor. Y un texto para ejemplificar eso de las sendas antiguas conocido es Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Se da un caso en el día de hoy que está sobre todo la juventud, lo moderno, y se deja de lado lo antiguo, como si fuera obsoleto. Sin embargo, esta puerta, la puerta antigua, la puerta vieja, nos enseña de que nosotros tenemos que apreciar aquellas verdades antiguas, cómo funcionaba la iglesia en el siglo I, cómo funcionaba en el libro de los Hechos, aquellos pilares que aparecen en Hechos 2, 41 y 42, los que oyeron su palabra, los que creyeron su palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Eso es la senda antigua. Todo lo demás que se le ha agregado a la congregación, a las iglesias, hay que tener cuidado con eso. El Señor quiere que esta puerta esté restaurada, que esté firme la doctrina antigua. La forma de predicar cuando el Señor vuelva a buscar su iglesia tiene que ser la misma que cuando Él se fue, cuando Él dejó una iglesia. Tiene que encontrar lo mismo, sin adornos, sin agregarle a lo que Él dejara establecido, porque es su pueblo, su iglesia, su amada. Y la puerta del valle, conocemos aquel salmo
del buen pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estamos en un tiempo allí, como se ve en la imagen, del coronavirus, ¿cierto? El terror. La gente también sufre por pensar mucho allí. En la imagen también es muy decidora. A veces los pensamientos son más rápidos que las cosas que nos pasan. Uno se preocupa. La palabra preocupación, como bien lo dice, es estar ocupado en algo antes de tiempo, preocupación. Muchas veces nosotros nos preocupamos, estamos ocupándonos en algo que todavía no ha pasado, y eso solamente ocurre en nuestra mente. ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿Qué pasaría si tal cosa me sucede? ¿Qué pasaría? Y pensamos y pensamos, y nosotros mismos nos hacemos este valle de sombra, valle de sombra de muerte. O si nos hemos contagiado, pasamos nosotros por el COVID, con lo terrible que fue, gracias a Dios no fue tan fuerte, luego las secuelas y todo eso, pero el Señor estuvo con nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces, esta puerta me enseña en mi vida espiritual cómo debo enfrentar los problemas, las circunstancias, las dificultades de la vida, si las enfrento bien o las enfrento mal. A veces frente a una noticia mala, hacemos cualquier otra cosa menos acudir a Dios. Dios quiere que lo primero sea Él, lo último sea Él, que todo sea Él. En los momentos, en las circunstancias donde pasamos problemas, dificultades, Él quiere estar con nosotros. Así que de eso nos habla la puerta del valle. ¿Cómo yo enfrento los problemas? La Escritura nunca, nunca asegura que el creyente no va a pasar por dificultades. Esa es una mentira de algunos que predican eso, que si venimos al Señor entonces todo se termina, todos los problemas se acaban, todo se va a solucionar. A veces hay personas que acuden al Señor, entregan su vida a Cristo y luego de su conversión vienen más problemas, vienen más problemas. Pero todos esos problemas son temporales, solamente de esta tierra. Pero el problema principal del hombre, la dificultad más grande del hombre, es su problema del pecado, y el Señor lo arregló en la cruz del Calvario. La puerta del muladar o la puerta de la basura, esa puerta o esa imagen allí, para que no nos olvidemos que el muladar es la basura, en la puerta por donde salía la basura de la ciudad de Jerusalén. Y todas las ciudades tienen un camino de la basura. ¿Qué pasaría? Bueno, ya ha pasado en algunas ciudades donde se van a huelga las personas que tienen que sacar la basura y la ciudad comienza a juntar basura y comienza a salir un hedor, un olor malo, un olor fétido en las ciudades porque la basura se está acumulando en las calles. Bien, en lo espiritual es lo mismo, en lo espiritual es lo mismo. La puerta del muladar o la puerta de la basura significa que nuestra vida tiene que tener un olor espiritual agradable a Dios. Y si yo no saco las basuras espirituales de mi vida, voy a tener un mal olor para Dios. Una mosca muerta, dice en la antigüedad, que una mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista. Y a veces una acción mala de nosotros produce un mal olor espiritual para Dios de nuestras vidas. Él quiere que tengamos un olor agradable, espiritualmente hablando, para Dios. Así que esta puerta de la basura o del muladar me habla de eso. ¿Cómo estoy yo tratando esas cosas? Gálatas 5 nos habla, yo voy a leerlo acá, Gálatas 5, que son las obras de la carne. Y esas son las basuras espirituales. Dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. O sea, si hay una persona, si lo viéramos con nuestros ojos humanos, terrenales, una persona dijera, sabe, yo soy limpio, yo tengo toda mi casa limpia, pero nosotros viéramos esta imagen detrás de la persona, no le creemos. ¿Cómo va a ser limpio si tiene toda la basura acumulada en su hogar? En lo espiritual es lo mismo. Hay personas que dicen que son creyentes, que son cristianas, y juntan estas basuras espirituales, cometen estos pecados que aparecen aquí en el listado. Así que es fuerte esta puerta. Tenía cerraduras y tenía cerrojos por dentro y por fuera. Esa es la puerta del muladar. La puerta de la fuente. Nehemías 3:15 dice, Salum, hijo de Col-Ose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y en el último día, el más solemne de la fiesta, el Señor Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. La puerta de la fuente nos habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. De nuestro interior debieran correr aguas, porque hay una fuente, la fuente es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está esa puerta? ¿O está derribada la puerta que tiene que ver con el área de nuestra vida del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, para ejemplificarlo, es como un invitado en nuestra casa. Y la idea que quiere Dios es que nosotros a aquel invitado le digamos, siéntase como en su casa. Y le damos acceso a todas las piezas de la casa. Y que él pueda andar por allí y limpiar y ordenar. Cada pieza de nuestro hogar, en lo espiritual, es lo mismo. Pero a veces nosotros en lo espiritual decimos al Espíritu Santo que ordene ciertas piezas y tenemos alguna pieza oscura en nuestra vida espiritual. Él quiere ser parte de toda nuestra vida. Por eso es que algunas veces el Espíritu Santo está constreñido, está entristecido, se pone triste cuando nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada. Y la puerta de las aguas, que a veces se mezclan de las aguas o las fuentes, habiéndola purificado, dice Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que estas dos van bien relacionadas, la puerta de la fuente y la puerta de las aguas, porque una es el Espíritu Santo y la otra es la palabra de Dios. Y en Efesios nos dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Así que van en una relación íntima, la puerta de la fuente y la puerta de las aguas. Pregunta entonces para la puerta de las aguas. Si la puerta de las aguas significa la palabra de Dios, ¿cómo está mi lectura de la palabra de Dios? Mi devocional diario, como dicen algunos, mi lectura diaria, mi meditación en la palabra de Dios, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Mis estudios de la palabra de Dios, porque a veces solamente leemos, pero también hay que estudiar, y el estudiar significa más que leer. Yo leo la palabra de Dios, comparo los versículos, saco mis conclusiones, estoy estudiando a más profundidad. Luego empiezo a meditar, a pensar en la palabra de Dios. ¿Se fija que va subiendo el nivel? Pero hay personas que todavía ni siquiera han empezado en la primera parte, que es la lectura solamente de la palabra de Dios. Está también la memorización de la palabra de Dios. La memorización. Un versículo al día, hacen algunos, un versículo a la semana, hacen otros, aunque sea un versículo al mes, pero aprendérselo de memoria, de memoria.
La puerta de los caballos. La puerta de los caballos. ¿De qué nos hablará la puerta de los caballos? Bueno, el caballo dice, se prepara para la batalla. El ejército que tenía más caballos en la antigüedad ganaba las batallas, ganaba las guerras. Había mucho ejército a pie, pero el que tenía un ejército a caballo era el que vencía, porque el caballo no dejaba nada a su paso, avasallaba todo, todo, todo. Y ahí podemos ver entonces la imagen, el caballo en la batalla. El Señor quiere que nosotros tengamos nuestras batallas espirituales confiando en Él, confiando en Él. Dice acerca de los egipcios, que los egipcios confiaban en sus caballos, mas nosotros confiamos en Jehová, confiamos en el Señor. Así que una figura de la puerta de los caballos es la lucha que tenemos espiritualmente. Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí luego nos dice, en el mismo Efesios 6, que nos vistamos de toda la armadura del Señor. De eso nos habla la puerta de los caballos. Enfrentar nuestras batallas, prepararnos para la batalla, prepararnos para el día malo, porque los días malos nos acontecen. De repente estamos muy confiados espiritualmente y llega un día malo, donde el enemigo ataca, donde el enemigo no tiene misericordia y nos ataca una y otra vez. La idea del enemigo es hacer caer al creyente. La puerta oriental. Eso es una foto actual de la puerta oriental y es interesante porque cuando allí se ve que está cerrada, cuando tuvieron a cargo de Jerusalén los musulmanes, ¿qué es lo que hicieron ellos? Los musulmanes pusieron un cementerio afuera de la puerta oriental. ¿Para qué lo hicieron? Porque hay profecías que el rey de gloria, Dios mismo, va a entrar por la puerta oriental. Entonces ellos, para evitar esto, los musulmanes, para evitar que los judíos volvieran a pasar por esa puerta, pusieron un cementerio allí, ya que para los judíos es abominable pasar ahí por los muertos. Entonces, eso hicieron. ¿De qué nos habla la puerta oriental? Dios puso un huerto al oriente de Edén. La presencia del Señor en Ezequiel se ve viniendo desde oriente. Así que la puerta oriental nos habla de la venida del Señor, de la presencia del Señor, de la gloria del Señor, de la Shekinah que conocían los judíos, la gloria esa que deslumbraba. Es una luz tan potente que enceguece, una luz blanca potente, como el rayo, de ese color, de esa apariencia, como el relámpago. De ese color tenía un color la gloria del Señor, la Shekinah. Era visible para la gente. Así que esa puerta oriental nos habla de la venida del Señor, de su venida en gloria, majestad. Y nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor va a venir por su iglesia y nos va a tomar en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo entonces van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos corruptibles van a ser transformados en cuerpos incorruptibles para ver al Señor cara a cara. De eso nos habla entonces la puerta oriental. ¿Cómo está entonces la reconstrucción de esta puerta en nuestra vida? ¿Estamos esperando la venida del Señor? ¿Estamos esperando su pronta venida? ¿O hacemos nuestra vida como si el Señor fuera a venir en 1000 años más? ¿O que el Señor se olvidara de que iba a venir? Maranata, decían los primeros cristianos en el siglo I. Maranata, que significa el Señor viene. Así se saludaban, así se despedían. Maranata, el Señor viene. Y la última puerta que aparece aquí en Nehemías es la puerta del juicio.
la puerta del juicio. Y hay dos clases de juicio. Un juicio para las personas que no conocen al Señor. Este juicio va a ser el gran trono blanco. Y en ese gran trono blanco van a haber muertos grandes y pequeños. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es el fin de las personas que no conocen al Señor. Se van a abrir los libros. Y el que no se haya inscrito, el que no está inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado a aquel lago de fuego. El creyente está inscrito en el libro de la vida. Ahí está. El creyente no va a pasar ninguno de estos juicios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el creyente también va a tener que pasar por lo que se llama el tribunal de Cristo, que no tiene que ver con un juicio judicial, sino que era donde se premiaban a las personas cuando corrían en la antigüedad, en los estadios griegos, y eran galardonados, y se les ponía una corona de laurel en sus cabezas y eran premiados. El creyente también va a tener que pasar por este tribunal, que también nos habla, la puerta del juicio. Para el inconverso, un juicio para perdición. Para el creyente, van a ser probadas nuestras obras, van a ser pasadas por fuego. Y ahí se va a ver si lo que hicimos aquí en la tierra fue oro, fue plata, fue piedras preciosas, o fue heno, fue hojarasca, cosas que se van a quemar con el fuego. El oro va a quedar solamente. Así que todas nuestras obras que hemos hecho desde nuestra conversión van a ser probadas por fuego. Y realmente vamos a ver allí cuáles obras eran agradables al Señor, y habían otras obras que estaban mezcladas con carnalidad o con mundanalidad que nada tenían que ver para el Señor. Bien, hasta ahí por el momento. Nuevamente voy a repetir las 10 puertas para ver si nos recordamos qué significa cada una. Versículo 1, puerta de las ovejas. Versículo 3, puerta del pescado. Versículo 6, la puerta vieja o puerta antigua. Versículo 13, la puerta del valle. Versículo 14, la puerta del muladar o de la basura. Versículo 15, la puerta de la fuente. Versículo 26, la puerta de las aguas. Versículo 28, la puerta de los caballos. 29, la puerta oriental. Y el versículo 31, la puerta del juicio. Así que el Señor bendiga entonces su palabra en nuestros